El peso del pasado, un secreto sepultado, un fortuito reencuentro, y la existencia de Lyra se transmutará. ¿Hallará la clemencia en su interior? Lyra, absorta en sus reflexiones, deambulaba por la atestada calle cuando una voz conocida la detuvo en seco. Era un timbre que no había escuchado en lustros, uno que presumía haber borrado de su memoria. Su corazón se agitó al reconocer al dueño de esa voz. Se giró con lentitud, sintiendo una mezcla de incredulidad y aprensión. Frente a ella se encontraba Darian, su hermano, a quien no había visto desde aquel fatídico día que marcó un cisma en sus vidas, separándolos abruptamente. Los ojos de Darian reflejaban la misma estupefacción y confusión que los de Lyra. Había transcurrido un decenio desde su último encuentro, 10 años en los que ambos habían labrado sus vidas por separado, intentando olvidar el pasado. Sin embargo, el destino, caprichoso como siempre, había propiciado su reencuentro en el lugar menos esperado. El silencio se prolongó entre ellos, cargado de emociones contenidas, de interrogantes sin respuesta y de un dolor que el tiempo no había logrado mitigar. «Lyra, ¿eres tú?», inquirió Darian, con voz temblorosa, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos. Lyra asintió lentamente, incapaz de articular palabra. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mientras recordaba el día en que se separaron. «Eu não acredito. E você mesmo», continuó, en portugués, mostrando que, a pesar de los años, aún recordaba la lengua que compartían en momentos de intimidad. Aquel reencuentro inesperado reabría viejas heridas, y traía dolor. Lyra intentó recobrar la compostura, secando las lágrimas con el dorso de la mano. «Darian, ¿qué haces aquí?», preguntó finalmente, encontrando su voz, también en portugués. La pregunta flotaba en el aire, cargada de significados velados. Ambos sabían que aquel reencuentro no era mera casualidad. Había algo más, algo que los había llevado a cruzar sus caminos nuevamente. La tensión entre ellos era palpable, como si estuvieran al borde de un precipicio, listos para caer. «Yo necesitaba verte», respondió Darian, evitando la mirada de Lyra. «Necesitaba explicarte lo que pasó, lo que verdaderamente ocurrió aquel día». Sus palabras eran como dagas afiladas, abriendo heridas que Lyra había intentado cicatrizar con ahínco. Ella sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y temía lo que eso podría significar para ambos. El pasado, que tanto había intentado enterrar, estaba de vuelta, exigiendo ser confrontado, exigiendo justicia. Lyra respiró hondo, buscando coraje para enfrentar lo que estaba por venir. «No sé si estoy lista para oír eso, Darian», confesó, con la voz entrecortada. «Aquel día, lo cambió todo. Destrozó nuestra familia». Los recuerdos la invadieron, como una vieja película, mostrando escenas dolorosas que prefería olvidar. La imagen de sus padres discutiendo, el sonido de los gritos, la sensación de impotencia. Todo volvía con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado, lastimando. Darian se acercó a Lyra, con cuidado, como si temiera asustarla. «Lo sé, Lyra. Sé que te hice daño, que te decepcioné. Pero necesito que me escuches. Necesito que sepas la verdad», dijo, con los ojos húmedos. «Por favor». La petición de Darian era sincera, cargada de arrepentimiento y de una necesidad desesperada de redención. Lyra dudó por un momento, pero algo en la mirada de su hermano la convenció de darle una oportunidad, de escuchar lo que tenía que decir. «Está bien, Darian», accedió Lyra finalmente. «Te escucharé. Pero no prometo nada». Sabía que perdonar no sería fácil. Las marcas del pasado eran profundas, y el dolor aún estaba presente. Pero también sabía que necesitaba dar ese paso, no solo por Darian, sino por sí misma. Necesitaba liberarse del peso del resentimiento, de la amargura que la corroía por dentro. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la sanación, hacia la reconciliación. Darian la condujo a un pequeño parque cercano, donde se sentaron en un banco, bajo la sombra de un frondoso árbol. El ambiente tranquilo y silencioso del parque contrastaba con la tormenta de emociones que ambos sentían. Darian comenzó a relatar los acontecimientos de aquel día, con voz pausada y llena de remordimiento. Reveló secretos que habían permanecido ocultos durante años,
Secretos que cambiarían la perspectiva de Lyra sobre todo lo que había creído hasta entonces. A medida que Darian hablaba, Lyra sentía como si un velo se levantara ante sus ojos. La verdad era como una luz cegadora, que la obligaba a replantearse todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su pasado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando una imagen completamente diferente de la que ella había construido en su mente. La ira y el resentimiento que había sentido durante años comenzaban a disiparse, dando paso a una comprensión más profunda. Darian explicó cómo había sido manipulado y engañado por personas en quienes confiaba, cómo había sido utilizado como un peón en un juego de poder y ambición. Reveló la verdadera identidad de los responsables de la tragedia que había destrozado a su familia, personas que habían permanecido en las sombras, ocultando su culpabilidad. La revelación dejó a Lyra sin aliento, sintiendo una mezcla de indignación y alivio. La verdad era más compleja y dolorosa de lo que imaginaba. «Lo siento mucho, Lyra», dijo Darian, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Fui un tonto. Debí haberte protegido. Debí haber sido más fuerte». El peso de la culpa lo aplastaba, y buscaba desesperadamente el perdón de su hermana. Lyra lo observó en silencio durante un largo rato, profesando todo lo que había oído. La rabia que sentía antes se había transformado en compasión. Ella entendía ahora que Darian también había sido una víctima, al igual que ella misma. Lyra se acercó a Darian y lo abrazó, con fuerza, transmitiéndole todo el amor y el apoyo que él necesitaba. «Te perdono, Darian», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Lo entiendo. Tú también sufriste». El abrazo era un símbolo de reconciliación, de sanación. Era el final de un ciclo de dolor y el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. La verdad los había liberado, permitiéndoles reconectarse como hermanos, como familia, como siempre debieron haber sido. Juntos, Lyra y Darian decidieron enfrentar a los responsables de su sufrimiento, buscando justicia y reparación. Sabían que el camino sería largo y difícil, pero estaban decididos a no permitir que el pasado los siguiera atormentando. Con la verdad de su lado, se sentían más fuertes y unidos que nunca. La unión de los hermanos, que había sido rota por la mentira y el engaño, se había restaurado gracias al poder del perdón y la comprensión mutua, dando un nuevo sentido. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos cálidos y dorados. Lyra y Darian caminaron juntos, hombro con hombro, hacia el futuro, dejando atrás las sombras del pasado. La promesa de un nuevo amanecer se abría ante ellos, llena de esperanza y de la certeza de que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. La vida les había brindado una segunda oportunidad, y estaban resueltos a aprovecharla al máximo, construyendo un futuro basado en el amor.